semana económica, hablamos de deportes y del futuro de un jugador, no de fútbol, pero sí de béisbol. Ahí lo tienen ustedes, ponchado de por vida. ¿Cuál será su futuro y qué pasará con su paga, su contrato? Esa es la pregunta que estaremos haciéndole a Luis Gerardo Bucci de Deportes CNN. Ya está listo para hablar con nosotros. Argentina y la ley de blanqueo de capitales. En su primer mes, la normativa no ha generado el dinero que esperaba el gobierno. ¿Inicio lento o falta de confianza? Protestas, problemas de seguridad, interrogantes en Brasil, camino a la Copa Mundial y las Olimpiadas. ¿Aprenderán de sus errores? Shasta Darlington nos contará más. Al viernes juntos, gracias, bienvenidos a CNN Dinero, les saluda Gabriela Frías. Mi compañero Xavier Serviá está de vacaciones. Comenzamos. Una economía que desacelera su ritmo de creación de empleos, una fuerza laboral que disminuye y los que sí participan en el mercado laboral reciben menos paga. Así se ve el panorama laboral en Estados Unidos, así se ve en el mes de julio. 162,000 empleos se crearon el mes pasado según las cifras del Departamento de Trabajo, se esperaban por lo menos 170,000. Es el dato más bajo desde el mes de marzo. Y aunque se acumulan 34 meses de creación de trabajos, las cifras de los 2 meses previos fueron corregidas. En total, se le restaron a mayo y a junio 26,000 empleos. La tasa de desempleo, que resulta de una encuesta a hogares, se redujo a 7,4%. Es su mínimo en 4 años y medio, por varias razones. Una fuerza laboral que se está reduciendo o que se redujo por la jubilación de trabajadores, porque otros se quedan en la universidad a seguir estudiando y otros tantos dejaron de buscar trabajo. En julio fueron 37,000 quienes desalentados dejaron de buscarlo. El porcentaje de personas que está trabajando o activamente buscando empleo disminuyó, 63,4% es el dato de julio. Su pico se ubicó en el año 2000 y esa cifra era de 67, mejor dicho, más del 67%. Los sectores que concentraron las ganancias de empleo en julio: el minorista, servicios de alimentos, bares, actividades financieras y comercio al mayoreo. También gobiernos a nivel local agregaron 1,000 puestos de trabajo en educación. Se redujo la semana promedio de trabajo a 34,4 horas y el ingreso promedio por hora se redujo también en 2 centavos de dólar, quedó en $23.98. En un año ganó solamente ese ingreso, solo 44 centavos de dólar. Apenas esta semana la Reserva Federal caracterizó la recuperación económica como modesta, ya no moderada. Recordemos que la Fed espera que la tasa de desempleo objetivo llegue a 7 para la Fed, para cuando ponga fin a ese programa mensual de estímulo monetario. El Departamento de Justicia de Estados Unidos propuso varias medidas para que en el mercado de libros digitales Apple no incurra más en prácticas anticompetitivas y cierre así su caso legal con la empresa. Entre estas sugerencias se incluyen anular contratos con las editoriales, hablamos de Hachette, HarperCollins, Macmillan, Penguin y Simon & Schuster. También abstenerse de firmar nuevos contratos de distribución de e-books durante los próximos 5 años. Otra propuesta del gobierno, que un supervisor externo pagado por Apple verifique que estas prácticas no se repitan. También que durante 2 años Apple permita a otros competidores como Amazon o Barnes & Noble que proporcionen enlaces desde sus aplicaciones de e-books a sus tiendas de libros electrónicos para que los consumidores puedan, con sus iPhones o iPads, comparar los precios de los textos. Esta última sugerencia implica que los competidores de Apple en este negocio no le tendrían que estar pagando a Apple una comisión del 30%.
A principios de julio, el juez declaró culpable a Apple de conspirar para crear un esquema que aumentó el precio de los libros electrónicos en detrimento de sus competidores y de los consumidores. Todo esto cuando Apple entraba al mercado de libros digitales en 2010. El 9 de agosto próximo será la audiencia donde el juez federal de la Corte de Manhattan decidirá sobre esta propuesta, esta lista de propuestas que entregó el gobierno. La empresa está encarando otro juicio por daños en la demanda que 33 fiscales estatales presentaron para recuperar dinero por esas ventas de e-books, entre otros. Hay que decir, Apple niega los cargos y desde el fallo dijo que apelaría a la decisión. Como todos los viernes, vamos a poner la mira en los ganadores y perdedores de esta semana económica. En esta ocasión lo vamos a hacer con Catherine Rooney Vera, directora de investigación macroeconómica para Bulti Capital Markets, y también con José Manuel Martínez, editor general de cnnexpansión.com. A ambos les agradezco mucho la oportunidad. Esta es una conversación entre los tres, así que quien quiera decir algo sobre lo que otro ha escogido como ganador o perdedor, por favor siéntanse en confianza de hacerlo. Y aquí vamos a empezar con las damas, si me permites, José Manuel, y el ganador de la semana, Catherine Rooney, te escuchamos. ¿Quién es y por qué? Hola, Gabriela. Yo creo que sin duda alguna son, el ganador de la semana son los activos de riesgo. Y eso lo vimos porque vimos unos datos, como explicaste al comienzo, que salieron pues un poco peor que lo esperado. Eso quiere decir de que probablemente la Fed va a comenzar la disminución mensual de compras pues más tarde que pronto. Y por consecuencia vimos el S&P, el índice benchmark de los Estados Unidos, que subió a un récord nivel, cerró hoy por encima de 1.700, alrededor de 1.706, si no me equivoco. Vimos también unas subidas fuertes en el peso mexicano de 1%, la bolsa mexicana, la bolsa brasileña y pues en general en los mercados emergentes. ¿Dirías entonces que se reacomoda la expectativa después del susto que metió Bernanke cuando en esa conferencia de prensa asustó a más de uno y dijo este año empezamos a buscar ese repliegue del estímulo monetario, estas compras mensuales por 85,000 millones de dólares? ¿Ya se aplacó ese temor? Yo creo que sí, hubo una sobrereacción al testimonio del chairman, del señor Bernanke, el 22 de mayo, y por consecuencia vimos un colapso pues de todos los activos de los mercados emergentes que se ven como más de alto riesgo, y pues creo que ya están ganando terreno. Creo que esta sobrereacción implica que pues cuando comience por fin esta reducción que es inevitable, pues creo que no habrá un colapso pues mucho más fuerte o más allá que lo que hemos visto. No sé si estás de acuerdo, y si estás, entonces sigo contigo, José Manuel. ¿Quién ganó para ti hoy? Si es que estás de acuerdo con lo que dice Catherine. José Manuel. Totalmente. La verdad es que la economía estadounidense, aunque presenta signos mixtos en el desarrollo de la economía, todavía hay elementos que pudiéramos ver que se podría retrasar esta recuperación, pero evidentemente los mercados de riesgo han sido favorecidos con esto. Los datos de empleo, si bien todavía indican que pues la Fed exactamente tardará un poco más en reducir los estímulos monetarios, vemos que se sientan las aguas para el crecimiento económico. Así que es uno de los ganadores sin duda, y por el otro lado, pues los mercados emergentes, vemos récords en algunas bolsas, sobre todo en los indicadores, en el Standard & Poor's, en el índice industrial Dow Jones, y también, desde luego, las bolsas de los países emergentes que reaccionan positivamente. Así que el ganador, sin duda, es por lo pronto la economía estadounidense, aunque todavía estos signos mixtos de recuperación. Y aquí les voy a poner a los dos este tema, porque yo también diría que es ganador cuando contrastamos con otros desempeños de otras economías en el mundo en general. Europa se está estabilizando, lo dijo Mario Draghi, pero cuando tú miras los datos de empleo y empiezas a pensar en la calidad del empleo, en el tipo de empleo que se está creando en los últimos meses,
yo pondría en duda que esta semana gana necesariamente la economía estadounidense, sí a partir de una comparación mala en este parámetro global, no necesariamente para quienes están subrayando que los empleos que se están creando son más empleos temporales, que las compañías no están queriendo contratar necesariamente y que los empleos temporales no se han convertido en empleos permanentes o acaso empleos con beneficios, porque se vienen unos meses complicados en los que se hablará del techo del endeudamiento en Estados Unidos y de lo que es el presupuesto. Catherine, empiezo contigo, ¿qué me dices? Pues estoy de acuerdo contigo, Gabriela. Esta es una recuperación bastante lenta. Y nosotros en Bultec revisamos hacia la baja el pronóstico para crecimiento económico por consecuencia de los datos que salieron esta semana. Revisamos a 1.6%, que está por debajo de potencial, que está alrededor de 2.2%. Pero mientras tanto hay que ver un poquito más allá en los detalles. Por ejemplo, en el segundo trimestre del año vimos de que salió mejor que esperado por el tema de los inventarios. Y esto es importante porque esto da la señal de que las compañías ven futuro demanda. Y eso es importante para de que eso empiece a desarrollar. Entonces nosotros, por consecuencia, tenemos un repunte en la economía estadounidense en la segunda mitad del año, alrededor de 3% anualizado, versus 2012 y hasta 3% de crecimiento en el 2014, perdón. Entonces sí es una recuperación, está bastante lenta y es por eso porque creo que la Fed va a demorar mucho más en reversar su política sumamente monetaria y cuando lo hagan, lo van a hacer de manera sumamente gradual. Entonces lo van a hacer cuando ya la economía está bastante más estable, cuando el sector laboral está imprimiendo números más arriba de 200, creo yo, 1,000 empleos por mes. Cuando inflación es relevante, no es relevante en este momento, sí. Y cuando el crecimiento económico es realmente más fuerte. Pero con el nivel de popularidad, José Manuel, del Congreso estadounidense apuntando a la parálisis de cualquier iniciativa que se ha tratado de discutir desde proyectos de infraestructura, por decir lo menos, y otra vez, estando en América Latina, sabemos el efecto que tiene esta calidad de empleo, sabemos que por lo menos el ingreso en promedio por hora en el dato del Departamento de Trabajo pues decreció y tampoco ha crecido mucho en el último año. Nuevamente, ¿qué me dices tú sobre, si yo matizo tu ganador, qué me dices tú? Yo lo doy ganador de corto plazo, evidentemente. El empleo es uno de los mayores retos, no solo en Estados Unidos, la calidad del empleo, sino en toda la región de América Latina, que históricamente ha tenido una muy mala calidad de empleo. Pero es precisamente este avance en el corto plazo el que podría permitir que para largo plazo los empleos sean de mayor calidad. Sin duda en Estados Unidos el empleo que se ha generado es malo, es con un salario mínimo prácticamente y eventual, y por lo tanto en los próximos meses, cuando la consolidación de la mejora económica con el crecimiento, sobre todo que se espera un poco mayor en el segundo semestre, aunque no en las cantidades que se prevé al inicio del año, pues eso hará precisamente que el empleo vaya mejorando, pero es algo de más mediano y largo plazo que lo que vemos ahorita en una situación de corto plazo que sin duda viene de una recuperación todavía mínima, pero que los empleos eventualmente tendrán que ir mejorando en su calidad. Bueno, vamos a ver qué sucede. Yo les presento, les propongo, les pregunto sobre mi ganador. El gas de esquisto o shale en Estados Unidos es parte de la historia, de esta historia que para mí es ganadora, porque se dieron varias noticias en la semana, pero yo me enfoqué en este anuncio de la empresa francesa EDF que dijo terminaría su alianza con la estadounidense Exelon en Estados Unidos, que opera 5 plantas nucleares. Lo interesante es que el presidente ejecutivo de EDF reconoció que en Estados Unidos hay una verdadera revolución energética que está transformando ese panorama en la generación de electricidad en favor de este gas de esquisto, y la baja en los precios del gas es lo que le permite competir con otras fuentes de energía. Interesante que planeaba 4 nuevas plantas en el país y dice en reconocimiento pleno: no, el gas de esquisto en este momento nos saca a nosotros de la jugada. José Manuel, tú que estás en México, estamos a días de que se presente una reforma energética, entiendes perfectamente que en otros años no podríamos haber dicho esto en el caso estadounidense.
Totalmente. La pues